Buenos días. Si abren sus Biblias, estamos en Génesis, capítulo 5. Estamos estudiando y viendo el libro de Principios. Fe en tiempos difíciles es el título dado aquí. Recuerden que ya hemos visto la creación y nos hemos movido de creación a corrupción. Y esa es la porción que estamos enfocándonos aquí en la corrupción. Vimos el capítulo 4, vimos a la familia de Caín y la corrupción de los hombres. Pero aquí en Génesis capítulo 5 nos enfocamos en los descendientes de Adán. Comenzando en el versículo 1, dice, este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos y hijas, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Vivió Set 105 años y engendró a Enos, y vivió Set después que engendró a Enos 807 años y engendró hijos y hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Vivió Enos 90 años y engendró a Cainán. Y vivió Enos después que engendró a Cainán 815 años y engendró hijos y hijas. El versículo 11 dice, y fueron todos los días de Enos 905 años y murió. Amén. Favor de tomar asiento. Solamente vamos a ver 11 versículos en esta mañana de este capítulo. Y me encanta estudiar Génesis. Pero aquí me recordé de una historia, regresé a ella, la leí y aquí se las comparto. Había dos hermanos que eran muy ricos, pero eran muy malvados. Ellos vivían unas vidas muy pecaminosas y usaban su dinero para cubrir sus perversidades. En verlos y conocerlos, muy poquitas personas lo sabían de ellos como eran. Nunca se imaginaran la vida que ellos vivían. Cubrían sus vidas muy bien. Hasta muchos los miraban que eran personas muy buenas. Ellos hasta iban a la iglesia. Los dos daban mucho dinero a su iglesia para cumplir muchos de los proyectos ahí en la iglesia. Y un día, un pastor nuevo vino a la iglesia. Y aunque estaba joven, el pastor tenía mucha sabiduría. Era un pastor que tenía mucho amor y celo para la verdad y las cosas del Señor. La iglesia comenzó a crecer y estaban en necesidad de un santuario más grande. El pastor, teniendo mucha sabiduría, podía ver las vidas hipócritas que estos dos vivían. Y tuvo la oportunidad de hablar con ellos, pero ellos no cambiaban. Seguían igual, enredados en sus pecados. Y muy de repente se murió uno de estos dos hermanos. El otro hermano vino al pastor, habló con él y le pidió que hiciera el funeral. Y el día antes del servicio, el hermano llegó con este pastor y le dio un sobre. Y le dijo, hay un cheque en este sobre lo suficiente para cubrir el santuario nuevo. Pero solamente te pido un favor. En el día del funeral, que digas que mi hermano fue un santo. ¡Wow! El pastor le dio su palabra. Y se fue al banco, depositó el dinero, ¿no? Ahí en la cuenta de la iglesia. El próximo día en el servicio. Estaba parado ante todos y del púlpito con mucha convicción. Dijo, este hombre fue un incrédulo, un pecador, malvado y muy perverso. Fue infiel a su esposa, tenía mucha ira contra sus hijos, hacía tranzas en sus negocios y fue un hipócrita en la iglesia.
Pero en comparación a su hermano, él fue un santo. Cumplió. ¿Y por qué digo esto? Porque te voy a decir, toma mucha convicción y verdaderamente una fe muy fuerte para hacer lo que este pastor hizo. Aquí en el capítulo 5 encontramos a hombres que tomaron esta mera posición. Se detuvieron de sus convicciones. Y en decir eso, te voy a decir esto en esta mañana. Si estás aquí presente, estás escuchando sobre el internet, nunca es mi intención de ofender a las personas. Siempre es mi intención de enseñarte lo que la palabra de Dios dice. Y espero que recibas la verdad en amor. Porque hay veces va a ser ofensiva para ti. Pero no es la intención del pastor. No es la intención de la palabra de Dios. La palabra de Dios simplemente habla la verdad. Lo que está escrito es porque Dios lo tiene aquí con un propósito. Amén. Bueno, vemos aquí que se ha cumplido lo que Dios dijo que iba a pasar. Génesis 2:17 dice: más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Morirás. Y no nomás fue una muerte física, pero espiritualmente también. Hebreos 9:27 nos dice así: y de la manera que está establecido para que los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. El lugar en que todos vamos a llegar a descansar es el cementerio. Todos vamos a llegar ahí. Y se me hace interesante a mí caminar por los cementerios, ver tantas vidas, tantas personas enterradas en ese lugar y lo poco que solo queda ahí. Lo único que queda solamente es unas pocas palabras. Es todo lo que ves de sus vidas. Me recuerdo una vez de niño, no sé por qué, no sé si fue un mandato, no sé. Estaba niño, pero con mi familia, mi papá, mi mamá, mis tías, mi abuela, todos caminamos de Tijuana a Tecate. ¿Por qué? No sé. Pero fuimos caminando y ahí van, cargando todo. Para comer, llevaban cargada agua. Y nos fuimos caminando entre los montes, entre los ranchos, y llegamos a un lugar a descansar. Un pasto bien bonito. Yo y mis primos, me recuerdo, veníamos rodando de lo alto a lo bajo, en el pasto, disfrutando el día. Que habíamos encontrado este lugar tan bello, allá en los campos. Y uno dice: wow, qué bonito. Y nos sentamos a comer y estamos jalando el pasto, acomodándonos, y que de repente encontramos una placa de bronce. Cuando menos pensamos, estábamos comiendo, lonchando, todo ahí en un cementerio. No, mi tía le dio miedo, olvídate, y se fue corriendo. No, porque muchos le tienen miedo a la muerte. Pero ahí estábamos, y con razón la gente pasaba y se nos quedaba viendo: ¿y estos qué traen? Mira nomás ahí. Pero increíble. Y digo todo esto, ¿por qué? Porque quiero que entiendan que los efectos del pecado siguen, continúan. Las consecuencias del pecado es la muerte. Nadie se va a escapar. Se nos ha medido cierto tiempo a cada uno de nosotros. Aquí lo que vemos, la primera genealogía en la Biblia, comenzando con Adán y continúa hasta Noé. Y luego
continúa después. Se ve Moisés, Abraham, y llega hasta Jesús. Y levanto esta genealogía para que entiendamos, si la suma de toda esta genealogía, comenzando desde Adán hasta el tiempo presente, viene siendo como 6,000 años en total. Ahora muchos tienen la idea que el mundo tiene millones y millones y millones de años, pero fíjate, las genealogías están completas por año. Por eso está aquí, para que nos dé comprobantes de que esto es la verdad. Nosotros creemos en una tierra joven, no millones y millones de años. Esa es idea de hombre, y ese es un contraste aquí. Vas a creer, no es idea de Dios, es la verdad de Dios, o vas a creer la idea de hombre. Porque las dos se requiere fe. Si vas a creer millones y millones de años, o vas a creer, si te pones a sumar las genealogías y los años de las genealogías, viene siendo como 6,000 años. Jesús se puede regresar al principio, cuando creó a Adán. Está completa esta genealogía. Y aquí vemos el principio de esta genealogía que en realidad de Adán a Noé viene siendo como 1,600 años. Ahora, ya vimos a los hijos de Caín y cómo ellos se pasaron su tiempo y sus energías en la manera de mejorar el mundo, porque el mundo ha sido maldecido. ¿Por qué? Por el pecado. ¿Ven? Recuerden que el mundo para ellos, para el incrédulo, es lo mejor que van a tener, pero no para nosotros, porque nosotros que creemos somos ciudadanos del cielo. Amén. El linaje de Set, ellos encontraron, podemos decirlo mejor, un mejor lugar. Y vivieron en el poder de Dios. Así que nos vamos a enfocar, son 4 puntos en este capítulo, solamente vamos a ver 2. Primero el comienzo nuevo, vemos a Set, versículo 1 al 5. Hablando con Dios, Enos, versículo 6 al 11. Caminando con Dios, Enoc, versículo 12 al 27. Conforte en Dios, Noé, versículo 28 al 32. Ahora, el comienzo nuevo aquí con Set. Fíjate lo que dice el versículo 1. Dice, este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Ya vimos esto en la creación. Ya estudiamos la creación. Este es el libro de las generaciones de Adán. Este capítulo comienza identificando que este libro es el libro de las generaciones de Adán. Libro. ¿Qué es un libro? Un libro es un registro escrito. Es lo que es un libro. Tenemos un registro escrito. Amén. Eso es un libro. Y qué curioso, el versículo 1, este es el libro, dándonos el entender que es escrito, ¿verdad? Y ponte a pensar, esta es una suposición. ¿Será posible que Adán actualmente tuvo un registro escrito? Ponte a pensar en esto. Que él registró la historia en forma escrita. Y que este registro escrito fue pasado de generación en generación en generación, hasta que llegó a Noé y finalmente a Moisés. Te voy a decir, es muy posible, pero lamentablemente la mayoría de la humanidad ha sido impactada por la cosmovisión evolutiva que enseña que el hombre evolucionó de una criatura primitiva para eventualmente poder comunicarse con lenguajes, eventualmente inventar la escritura. ¿Por qué? Porque el mundo piensa que fueron changos y los changos no hablan. Los changos no pueden escribir.
Pero vimos creación, Dios creó a Adán. Y esta es la razón aquí. Muchos cristianos no piensan en la posibilidad que Adán pudiera haber escrito. No pensamos así. ¿Por qué? Porque el mundo ha infiltrado nuestros pensamientos, tanto ha infiltrado la iglesia. Pero en estudiar y ver, hemos visto y entendido que el hombre Adán, tanto Eva, desde el principio en ser creados, ya tenían la habilidad de comunicarse. Ya podían hablar. Hablaban con Dios, tanto hablarse uno con el otro. Tenían esta habilidad. Y es más, si recuerdas, fue Adán que le dio nombres a todos los animales. Los nombró. Entonces vemos a un hombre muy inteligente. Un hombre con sabiduría. Un hombre que fue creado en ser muy inteligente. Y recuerda que fue creado en la imagen de Dios. ¿Por qué no? No, porque tienes la idea de quizás que venimos de simios, de venimos de changos, venimos de una ameba, venimos de qué. Si creemos en creación, muy posible, muy posible. Y también se me hace interesante, fíjate, en Génesis 2:4 dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Estos, fíjate, son los orígenes que Dios creó. Vemos la historia del universo, de toda la vida, todo lo que fue creado, incluyendo la vida humana, Adán y Eva. Ponte a pensar y pregúntate, ¿no tiene sentido que esta lección de la historia de creación tendría que ser transmitida por Dios mismo a Adán? ¿Que le tuvo que contar todo esto? Y Adán, fíjate, hizo lo mismo. Transmitió a su hijo Set, y Set a Enos, y de Enos a Canaán, y continúa esta historia, que es la verdad. Al fin llegar a Noé. Entonces es muy posible que estos escritos que fueron transmitidos primeramente a Adán y llegar a Noé y se llevó tales escrituras en el arca y al fin Moisés cumpliera el libro completo de Génesis inspirado por Dios, por el Espíritu Santo. Ahora, no sabemos con certeza, pero es muy posible. Muy posible. Si ellos dicen es muy posible que venimos de changos y personas se lo están creyendo. Ahora el libro de Génesis, fíjate, nos da 11 generaciones que nos da el bosquejo de este libro. 11 generaciones. Pero aquí vemos que esta es la historia del hombre, las generaciones de Adán, nos dice. Y fíjate, es en el Nuevo Testamento que vemos la historia de Dios, Dios en carne, Jesús. Mateo 1:1 comienza libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y ahí vemos otra genealogía, la continuación de la historia de la humanidad. Y entiende esto. Ya vimos que uno puede tomar el camino de Caín, que no es un buen camino. No es un buen camino. Pero nuestro nombre va a estar escrito en una de estas dos genealogías. La genealogía de Adán, que es el hombre, o la genealogía de Dios, que se encuentra en Cristo Jesús. Todos somos hijos de Adán y seguimos en nuestros pecados o tenemos, fíjate, la oportunidad de ser hijos de Dios. Arrepentirnos de nuestro pecado, nacer de nuevo y ser perdonados de nuestros pecados. Pero te pregunto en esta mañana, ¿de quién eres? Porque esto va a determinar en dónde te vas a pasar toda la eternidad.
por el linaje de Adán a Set y de Set a Noé, que es el linaje de donde vendría el Mesías Jesús. La creación de Dios vimos que era buena, es buena. Pero solo el hombre fue creado en la imagen de Dios. Solamente el hombre. Y esto es espiritual también. El hombre, fíjate, tiene espíritu. Los animales no tienen espíritu, pero el hombre sí. Entonces, es la razón que el hombre tiene conciencia. El hombre puede sentir vergüenza y culpabilidad por sus pecados. No como los animales. ¿Qué va a decir un gato? ¿Qué te va a decir o pensar, no? Siento culpabilidad por haberme comido el ratón. No. Es un animal, ellos tienen instinto. No se sienten, no tienen este sentimiento de culpabilidad porque no tienen espíritu. Nosotros, porque somos creados en la imagen de Dios, tenemos inteligencia. El hombre tiene la habilidad de pensar en lo abstracto. No como los animales, una vez más, solamente funcionan por sus instintos. El hombre tiene personalidad y emociones. Toda la humanidad tiene estas experiencias a través de su vida, que personalidad y emociones. Me siento así, me siento así. De momento en momento me enojo, me molesto, ando happy, no ando happy. Emociones. Pero porque somos creados en la imagen de Dios, también tenemos la habilidad de escoger. Escoger, pecar o no pecar. Y es ahí donde verdaderamente necesitamos al Señor. Necesitamos ser salvos para poder tener victoria sobre el pecado. Pero es una decisión. Escoger. Tenemos la capacidad de adorar a Dios. Los animales no pueden adorar a Dios. Imposible. De casualidad, ¿has visto una tortuga dando gracias por su comida? ¿Orando por sus alimentos? ¿Un cocodrilo orando, meditando sobre el Padre Nuestro? ¿Una serpiente pidiendo perdón por sus pecados? Claro que no, porque son animales. No somos descendientes de animales. Somos creados en la imagen de Dios. Muy importante entender esto. ¿Por qué? Porque nuestros hijos en la escuela les van a enseñar todo lo opuesto. Todo lo opuesto. Van a llegar a la universidad, todo lo opuesto. Hasta se van a burlar del cristiano en sus creencias. Eso es falso. Nosotros tenemos comprobantes. No. No tienen comprobantes. Se requiere fe para creer la mentira. Fíjate lo que dice el versículo 2. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Una vez más, fíjate, nos recuerda a Dios que solamente hay dos opciones. ¿Eres un varón o eres una mujer? No hay otra opción, no hay entre medios, no hay más allá. No, porque Dios no hace errores. Cuando uno cambia su género, es un ataque directamente en contra de Dios. El Dios de creación. Es decir, que Dios no es perfecto y que Él se equivocó y que Él hizo un error. Dios me hizo así. No. En repetir aquí en el 5º capítulo de Génesis, varón y hembra los creó. Esto está reforzando el hecho de que Dios ya dijo en Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Fíjate, Dios creó solamente dos géneros,
varón y hembra, hombre y mujer, Adán y Eva. Y esto está reforzado a través de las Escrituras, a través de la Santa Biblia. Jesús, Dios con nosotros, Emmanuel. Amén. Dios con nosotros reforzó esta verdad cuando Él caminó en este mundo. Él dijo en Mateo 19:4, Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que Él que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y luego en Marcos 10:6, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Ahora, el estudio científico de las cromosomas humanas confirma que solamente hay 2 géneros humanos. Pero también tenemos que mantener en mente que por el pecado ahora puede haber errores o mutaciones en las cromosomas humanas que pueden causar muchos diferentes problemas en la humanidad. No había estos problemas en el principio de creación, es porque se podían casar. No había incesto. Con el tiempo tenemos que alejarnos. ¿Por qué? Porque hay defectos en estas cromosomas. En este momento, muchos de ustedes he compartido, mi esposa sufre de una enfermedad hereditaria que le afecta el hígado y es por una mutación del gen defectuoso en el par 13 adentro de ella. Y ella heredó esto esta porción de cada uno de sus padres. Si hubiera recibido solamente un gen anormal, no se enfermara ella. Pero porque recibió los 2 defectuosos, ahora ella está en riesgo de transmitir el gen a sus hijos y sus hijos a sus hijos. Y aquí lo que vemos es el efecto de este mundo caído en pecado, para entender. Y una vez más, entonces vemos que puede haber errores o mutaciones en las cromosomas humanas que pueden causar muchos diferentes problemas en la humanidad. Nosotros debemos de ser comprensivos a personas con tal problemas y al mismo tiempo tenemos que ayudarlos a entender cómo nuestro pecado ha afectado negativamente tal cosas. Sin embargo, esto no cambia de ninguna manera el hecho de que Dios creó a los seres humanos con solamente 2 géneros, hombre y mujer. Lo último que voy a decir acerca de esto aquí es esto. Un ser humano es hombre o mujer. Una mujer no puede cambiarse a ser un hombre o un hombre no puede cambiarse a ser una mujer. Es imposible. Ahora, lo puedes pintar como quieras por fuera, pero no cambia de quién son. ¿Por qué? Porque Dios puso esta información en el ADN de las primeras dos personas que Él creó para que uno fuera hombre y la otra fuera mujer. Y en nuestras células tenemos cromosomas que contienen ADN, que contiene toda la información para construir un cuerpo humano, una nueva persona, un bebé. Muchos somos padres, muchos somos abuelos. En el de los hombres, de los dos de los 46 cromosomas, el par 23 están etiquetados como XY. Y en las hembras el par 23 está etiquetado como XX. Entonces, el hombre, los machos tienen XY y las hembras tienen XX. No cambia en el ADN. Y en el mundo hoy, debido al pecado, un número muy pequeño de personas pueden tener problemas con estos cromosomas. Pero eso no cambia el hecho de que solo hay 2 géneros que Dios creó para ser humanos. Varón y hembra los creó. Lo dice en el inicio de la palabra y a través de la palabra. Amén.
Varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán el día que fueron creados. En decir Adán es lo mismo decir humanidad. ¿Por qué? Porque nos tomó del polvo de la tierra y es como nos creó. Y eso es significante al nombre de Adán. Ya vimos esto en el estudio, inicio de cuando Adán nació. Aquí vemos el versículo 3, dice, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Set. Fíjate, un hijo a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Set. Adán fue hecho en la imagen de Dios, pero aquí vemos que sus descendientes son hechos en la semejanza y imagen de Adán, pasando su pecado a todos sus descendientes. Éxodo 24:6 dice así: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ahora, deja leerte una nueva traducción viviente. Dice, no te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos, ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Y dice, cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. Ahora, este versículo ha sido torcido y tomado fuera de contexto por los incrédulos, aún increíble, con el intento de hacer a Dios un Dios que es vengativo, diciendo en sí que entonces Dios peca. Pero no es así. Si uno peca, tus hijos serán castigados hasta la cuarta generación. Es como lo leen y como entienden este versículo, porque recuerda que somos hechos a su semejanza y a su imagen. Aquí llamó su nombre Set, Adán, nuestro padre. Pero tenemos que ver estos versículos y entenderlos por lo que son. Dios te ofrece, nos ofrece una opción de seguir siendo un pecador o no. Vemos que podemos ver un balance aquí. Puedes recibir su castigo para ti y para tu familia, o puedes recibir sus bendiciones. Vemos que podemos tener una buena o mala influencia sobre las vidas de nuestra familia. Dios te está diciendo o está diciendo, lo que eres será reflejado en las generaciones de tus hijos. Ouch. Ponte a pensar en eso. Lo que eres será reflejado en las generaciones de tus hijos. Y cuando yo me pongo a pensar en eso, digo, wow, Señor, perdóname. Ayúdame a cambiar y no ser. Ayúdame a creer. Porque si miro a mis hijos y uno cuando ve a sus hijos dice, yo no sé de quién, por qué son así. ¿Por qué son así? ¿De quién lo aprendieron? ¿Quién se los está mostrando? Y es lo que Dios está diciendo acerca de esto. Tenemos la habilidad de responder, porque ya vimos cómo somos creados. Somos inteligentes. Podemos responder a Dios. Podemos comunicarnos con Dios. No somos animales. La razón que nuestros hijos sufrirán por nuestros pecados y serán bendecidos por nuestras bendiciones.
Es decir, que reconocemos las debilidades en nuestras propias vidas y llegamos al punto de poder controlar nuestras debilidades en el poder del Espíritu Santo en mi vida. Y esto comienza a ayudar a nuestros hijos a deshacerse de esas mismas debilidades que nosotros como padres tenemos. El efecto de pecado en nuestras vidas. Mi apellido es Cañedo. En la familia Cañedo todo el tiempo, ya te encañedaste, ¿no? Ya andas bien enojado. Y son bien enojones, somos bien enojones, ¿no? Somos impacientes. Pero qué bueno que al mismo tiempo me ha hecho muy disciplinado el Señor. Fíjate, ser enojón es lo que corre en la familia. Es lo que corre. Ya te encañedaste, ya andas de mala cara. No, ya pusiste fuchi face porque esto ya te molestó. Lo aprendí de mi propia familia. Y si sigo igual, ¿cómo van a ser mis hijos? Van a seguir siendo cañedos. Lo bueno es que recibí a Cristo Jesús como mi Señor y Salvador. Y mi ejemplo es Él. Ya no tengo que ser igual. Podemos cambiar. Y este cambio puede impactar a nuestros hijos hasta las próximas generaciones. Si ellos aprenden de nosotros, porque nosotros mismos aprendemos del Señor. Juan 3:7 dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. ¿Quieres seguir igual? Mira cómo va a impactar las generaciones, nuestras vidas. Nacer de nuevo. Gracias a Dios que me ha quitado lo enojón, pero todavía lo impaciente todavía no. Pero bueno, ahí vamos, ¿no? Vamos en un proceso. Vamos en un proceso. Pero Él me puede ayudar en todas estas áreas. Él me ha enseñado cómo tratar con esos mal rasgos que existen en mí. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y porque yo he aprendido a tratar con estos mal rasgos en mi vida, se los estoy demostrando a mis hijos. Ya no tienen que encañedarse. Pueden ser diferentes. Y cuando llegue hasta la 4ª generación, quizás esto ya no va a ser un problema con ellos. Porque ahora sus padres, sus abuelos, caminaron con Dios y fueron diferentes. Vimos la historia de Caín y cómo todo ese hombre se fue mal. Y aquí vemos que le nació su hijo a su semejanza y llamó su nombre Set. Set quiere decir el sustituto, designado o destinado. Y esto nos indica que Eva tenía fe. Eva, porque me ha dado un sustituto, creyendo. ¿Por qué? Porque la promesa del Redentor ya fue dada. Que por el Hijo de la promesa de Dios se iba a cumplir. La promesa de un Redentor iba a llegar a través de este linaje. Y Dios, fíjate, ha usado el nacimiento de unos en los tiempos más oscuros de la humanidad para traer victoria. Nació Moisés cuando Israel estaba en la esclavitud a Egipto. Nació Samuel cuando Dios no hablaba a través de profecía. Nació David cuando Israel se encontraba en un tiempo muy bajo. El versículo 4. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos y hijas. Fíjate, wow, ponte a pensar, vivir 800 años. Tenemos que conocer y reconocer este tiempo como antediluvio. Todo este tiempo que estamos viendo aquí en las generaciones fue antes del diluvio.
En este tiempo, fíjate, todavía no había los efectos ni defectos de las enfermedades que se pasaron entre las generaciones de la humanidad. No existían. Todavía no había mutación o defectos en los genes ante el diluvio. Versículo 5. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años. Y toma en cuenta, murió. Vemos estas meras palabras, y murió, 8 veces en este capítulo. Vemos que la muerte se cumplía como Dios había dicho. El resultado. Romanos 5:12 al 14 dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Fueron 930 años para que la muerte alcanzara a Adán, pero que ¿saben qué? Lo alcanzó. No se pudo escapar, lo alcanzó. Y tarde o temprano nos va a alcanzar a nosotros. Podemos hacer todo lo posible para prevenir o retrasar la muerte, pero nos va a alcanzar. Porque nadie se escapa. Nadie. Ay, tiene que hablar de la muerte. Ay, pues pensé que lo que está en la Escritura te iba a bendecir con estas palabras, pero en realidad es para que miremos nuestras vidas. Me puse a pensar en esto. En ese tiempo, fíjate, 930 años, mucho tiempo. Vivían muchos años. Y luego cambió, Dios cambió, nos dio cierto tiempo. Yo digo, ¿por qué? Posiblemente para que escudriñáramos nuestras propias vidas y miráramos que no tenemos tanto tiempo, para que reflejáramos y tomáramos en cuenta que la vida aquí en este mundo termina, pero lo eterno no. Muy posible que cortó el tiempo con 930 años. Oh, man, qué castigo podemos hacer. El ranchito va a ser un ranchotote, ¿no? La herencia, espérate. Hay casi llegar a los 1000 años, mijo. Increíble. Pero no, nos da un tiempo medido. Segundo punto, hablando con Dios, Enos 6 al 11. El versículo 6 dice así: vivió Set 105 años y engendró a Enos. Enos, hombre mortal, uno que es frágil, débil. Habla del hombre que se queda solo sin Dios, es mortal, frágil y débil. La mortalidad del hombre. Génesis 4:26 dice así: y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. ¿Por qué? Porque reconocieron. Algo pasó en el mundo con el nacimiento de Enos. El hombre comenzó a reflejar: puedo tener una relación con Dios. Podemos decir el primer revivamiento. Tuvo un encuentro con Dios. Ha habido tiempos y va a haber tiempos que vamos a tener tener un encuentro con Dios. Un principio nuevo. Un tiempo de reflejar y responder a Él. 1 Samuel 14:6 nos dice así: dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guardia de estos incircuncisos, quizás haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Fíjate, Dios va a trabajar con los que tenga. Si somos pocos en la iglesia, gloria a Dios. Si somos muchos,
pero Dios va a trabajar. Él trabaja con los que tiene, Él es fiel y Él va a cumplir su obra. Amén. La pregunta aquí esta mañana, ¿están disponibles? Fíjate el versículo 7 al 11. Y vivió Set después que engendró a Enos 807 años y engendró hijos y hijas, y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Vivió Enos 90 años y engendró a Cainán, y vivió Enos después que engendró a Cainán 815 años y engendró hijos y hijas, y fueron todos los días de Enos 905 años y murió. Y murió. Es posible que todos podamos tener un encuentro especial con Dios. Él lo usa en una manera para atraer las personas hacia Él. Hacia Él. Tenemos que tomar la oportunidad cuando esa oportunidad se presenta de responder a Él. Te pregunto, ¿estás oyendo la voz de Dios? ¿Sabes lo que tienes que hacer? Porque te voy a decir, hoy es el día de invocar el nombre de Jehová. Hoy es el día de responder. Quizás es tiempo de levantarte de tu siesta, porque en este mundo personas viven como sonámbulos, aparte del Señor. Viven en una vida que piensan que es cómodo, que estoy cómodo. Pero aquí vemos que ellos comenzaron a hablar con Dios. Algo pasó. Comenzaron a buscar de Dios, a hablar con Él. Hoy puede ser el día de conocerlo personalmente. Hay dos linajes. El linaje del hombre, el linaje de Dios. Para estar en el linaje de Dios uno tiene que nacer de nuevo. ¿Cómo vas a responder? Pero fíjate, se me hace muy interesante la similitud que existe entre los nombres y los linajes de la humanidad, el de Caín y el de Set. Si los pones lado a lado y te pones a reflejar, los pones a ver. Fíjate, Génesis 4:17, Enoc, y luego Génesis 5:6, Enos. Muy parecidos los nombres. Génesis 4:18, Mehuael, y Génesis 5:12, Mehualel. Génesis 4:18, Metzuael, y Génesis 5:21, Matusalén. Génesis 4:18, Lamec, y Génesis 5:25, Lamec. Qué curioso. Lamec de Caín tiene 3 hijos, Jabal, Jubal y Tubal Caín, en Génesis 4:20-22. Y Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, en Génesis 5:32. Qué curioso, qué curioso. Y pregunto, ¿qué nos quiere decir Dios con esta información? Yo pienso que quizás es la manera que Dios nos dice que el linaje de Caín sigue entre nosotros. ¿Por qué? Porque es una imitación del linaje de Set, que es el linaje de Jesús. Después de todo, ponte a pensar, Satanás es falso, falsificador. Él puede imitar hasta un creyente. Lo hizo con Judas Iscariote. Nadie sabía que no era creyente. Nadie sabía que era falso. Pero el que sabe es solamente uno. Estoy caminando en el camino de Caín. En el de hombre estoy. Pero tengo que nacer de nuevo para estar y caminar con Dios. Qué rápido se pasó el tiempo. Aquí terminamos por hoy. Vamos a continuar esto. Pero la aplicación, te pregunto aquí en esta mañana, ¿con quién te identificas? ¿Con cuál linaje?
¿El de Caín o el de Set? Porque fíjate, nuestro linaje ¿será bendecido? Pregúntate, ¿será bendecido nuestro linaje? ¿O sufrirán por nuestros pecados? Escoge hoy lo que vas a hacer. ¿A quién vas a servir? ¿Al mundo? ¿Las creencias del mundo? ¿O a Dios y creer lo que Él ha creado, aún desde el principio? Es una decisión. Y es como Dios nos creó, para poder tomar esa decisión. Pero es cuestión de responder y entender. Cristo vino en la cruz por morir por nuestros pecados. Dio su vida por nosotros. Murió y fue enterrado y ha resucitado. Su sangre fue derramada para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Pero uno tiene que creer. ¿Vas a creer al Dios de la Biblia o vas a creer al hombre y la humanidad y la mentira? Esa es tu decisión.